se puede poner de pie, por favor. Vamos a leer la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Por si la hemos leído ya en los últimos 2 domingos y vamos a hacerlo nuevamente. El libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito para ser entendido, estudiado de forma cíclica, no cronológicamente. Eso es una de las cosas que hemos dicho desde el comienzo. Si uno no lo hace de esa forma, se va a encontrar que, porque trata de hacerlo cronológicamente, el resultado es que si vamos a ser honestos, vamos a ser confundidos, porque luego de que en cierto capítulo hay una narración de cómo todo concluye, todo termina, cómo la humanidad es deshecha, cómo Cristo triunfa, cómo la iglesia es levantada, que está con el Señor. Si fuésemos a interpretarlo cronológicamente, en capítulos posteriores volvemos nuevamente a la iglesia, pasando por la tribulación y pasando por que definitivamente representa unos desafíos enormes y requiere realizar una gimnasia, alguien dijo, una gimnasia doctrinaria, espiritual, que es muy, muy peligrosa. Pero otra cosa que dijimos desde el comienzo, que es este conocimiento de la iglesia a través de la historia, es que como toda la escritura que nosotros tenemos hoy tan tremenda, que tenemos 20 Biblias, 15 versiones distintas, 4 idiomas diferentes. En tiempos de la iglesia primitiva no era de esa forma. La gente no iba a la iglesia, a las congregaciones con una Biblia en la mano. Habían copias selectas de porciones de la Escritura y las mismas se leían en voz alta. El libro de Apocalipsis, cuando fue escrito originalmente, fue escrito con el propósito de la finalidad que se leyese en voz alta. Que alguien se parase frente a la congregación y lo leyese de esta forma. En el día de hoy, parte de lo que vamos a cubrir requiere tener eso en nuestra mente, tener eso presente, que cuando originalmente fue escrito y fue provisto a la iglesia, fue con ese propósito. Así que, honrando nuevamente esa tradición, vamos a leer la palabra de Dios, como hacemos. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el próximo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice de esta forma: Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Vino de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si alguno tiene oído, oiga. Después
vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Señor, bendiga su santa mano. Puede sentarse. Capítulo 12, 13, 14 de Apocalipsis son capítulos que están entrelazados unos con los otros. El capítulo 12 de Apocalipsis, que más central era Satanás, vimos que es un enemigo peligroso, vimos que es un enemigo que desea, intenta, se propone, persigue engañar a la iglesia, y que es un enemigo que acusa, le gusta acusar. ¿Right? Vimos también que cuando Satanás no puede hacer lo que primariamente él quiere hacer con relación a la iglesia, no inconversos, porque los inconversos están en el equipo de él. La iglesia, los que hemos nacido de nuevo, cuando él no consigue hacer lo que él primariamente quiere hacer, lo que primariamente quiere hacer es que él quiere engañar al pueblo de Dios. A cada uno de nosotros tiene un plan, un propósito, determinación clara de engañarnos. Por tanto, es importante para nosotros pues tener claro qué dice la Escritura con relación a este enemigo tan peligroso que nosotros tenemos, y es imperativo, urgente, que nosotros podamos discernir, que usemos nuestro entendimiento y que tengamos claro que la imagen que Hollywood, la televisión, las películas nos dan de enemigo, Satanás, no es fiel a lo que la Escritura dice. La imagen horrible, espantosa, que atemoriza, no es la imagen bíblica. La palabra dice que Él es un ángel de luz y Él es un engañador. Él quiere engañar. Él se presenta en las formas más sublimes, más appealing, más atractivas que el ser humano se pueda imaginar. Inclusive, él es muy experto utilizando la religión, e inclusive él es un experto utilizando el lenguaje bíblico cristianés, en nombre del Señor Jesucristo, para hacer su obra. Así que cuando él no puede engañar el pueblo de Dios, lo que él persigue hacer es de hacernos inefectivos a nosotros al hacernos tropezar. Si él no te puede engañar, él te va a hacer tropezar. Cuando tú y yo, cristianos, sellados con el Espíritu Santo de Dios, viviendo permanentemente dentro de nosotros, templo del Espíritu Santo, cuando tú y yo tropezamos,
Tropezar es pecamos, fallamos, desobedecemos. Cuando tú y yo desobedecemos, tropezamos, el resultado es que tú y yo experimentamos una cosa que se llama culpa dentro de nosotros. Si no me puede engañar, Él va a hacerme tropezar. Cuando yo tropiezo me siento culpable. Y si yo no brego correctamente con ese sentimiento de culpa, y la forma de bregar es simplemente utilizar la herramienta extraordinaria que Dios nos dio, que se llama confesión de pecado. Arrepentimiento, confesión de pecado. Si yo no utilizo esa herramienta que Dios me dio, que está en la Escritura, el resultado es que yo me voy a sentir culpable. Y cuando la culpa se apodera del cristiano, el cristiano definitivamente termina siendo inefectivo. Así que si no me puede engañar, va a hacerme tropezar. Si yo no respondo correctamente con eso, pues voy a ser inefectivo. La palabra que usamos anteriormente es que Él va a tratar de sabotear nuestras vidas. Pero si tú y yo resistimos sus engaños, si tú y yo cuando tropezamos, porque vamos a tropezar, respondemos correctamente, inmediatamente, confesamos, arrepentimos y seguimos hacia adelante, entonces cuando nosotros tenemos ese estilo de vida, lo que Satanás hace es que declara una guerra abierta y hace todo lo que él pueda hacer para oprimirnos. Ahí es donde estamos. Esa es la realidad que hay a nuestro alrededor. Una persona dice, yo voy a la iglesia para que me digan cosas que me hagan sentir bien. Pues no voy a la iglesia para escuchar lo que dice la palabra de Dios, ¿amén? Muchas cosas en primera intención no nos hacen sentir muy bien, pero si tenemos toda la totalidad del Evangelio, siempre esté tan nublado, oscuro, feo la cosa como esté, siempre vamos a salir llenos de gozo y esperanza porque nosotros somos parte de un pueblo redimido y en Cristo nosotros somos ya más que vencedores. Amén. Eso es lo que vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13 introduce estos cómplices, estas dos bestias. Función de ellos realizar la tarea de Satanás en este mundo. Entender lo que estas bestias representan nos ayuda a batallar más efectivamente contra Satanás, porque nos protege. Estamos claros en cuanto a los medios y las formas que normalmente él usa para realizar su obra. Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, 33 nos dice que nos ha hablado un sinnúmero de cosas que están incluidas en ese capítulo 16 que es extraordinario, para que en Cristo tengamos paz, y concluir diciendo que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que debemos tener confianza, debemos vivir por fe, debemos perseverar confiando en Él, porque eventualmente Cristo dice, Él va a vencer el mundo. No, amén, sí, pero eso no es lo que dice. Dice, pues ya Él venció el mundo. Amén. Con eso en mente, lo que hemos hecho en los últimos domingos es ver un poquito acerca de estas dos bestias. La primera bestia la identificamos, ¿verdad? ¿Sabe? Como representando un poder político mundial expresado por la opresión del Estado que facilita y justifica la persecución del pueblo de Dios. Hablamos sobre ese particular. Dijimos que esta bestia utiliza su poder político para blasfemar a Dios, para blasfemar el pueblo de Dios. Dijimos que la bestia le hace la guerra al pueblo de Dios. Dijimos que los vence. Y el punto detrás de todo esto es que es obvio que esta primera bestia en su esencia es como los gobiernos políticos en general. Y con eso lo que queremos decir es que en su esencia los gobiernos en general se consideran a sí mismos como inexpugnables. Como ellos están por encima de todo, la tendencia de ellos es amenazar a todo aquel que se le opone. Y muchas veces, a través de la historia, dijimos estos poderes del Estado, estos gobiernos se oponen al pueblo de Dios, blasfeman a Dios, entre otras cosas insistiendo en que el poder y en los tiempos
últimos que nos ha tocado vivir, que la verdad reside en ellos. Ellos son los que ahora imponen, hasta hace como 100 o 200 años, universalmente la palabra de Dios se consideraba como el criterio del cual se desprendía qué es correcto y qué no es correcto. En los últimos 100, 150 años, es que todo eso ha cambiado. Y en el día de hoy, muchos gobiernos no solamente insisten en que el poder les pertenece a ellos, sino que también dominio, la determinación de qué es correcto, qué no es, qué es verdad y qué no es verdad, es patrimonio de ellos. ¿Right? Así que concluimos diciendo en cuanto a esto, que todo gobierno tiene sus defectos y todo gobierno, sea el de aquí, sea el de Cuba, sea el de Venezuela, sea el de China, sea el de Inglaterra, sea el que sea, todo gobierno es tentado a ejercer más y más poder sobre la mente y sobre el corazón de sus ciudadanos. Por esa razón, nuestra fe como creyentes, como seguidores de Jesucristo, nuestra esperanza no debe estar puesta en la fortuna política o económica de un país, y tampoco en el caso nuestro, hago hincapié en esto porque no en el caso nuestro, pero en la comunidad anglosajona, se ve la Constitución como algo que está casi al nivel de la palabra de Dios, y no es correcto. Nosotros no debemos poner nuestra esperanza, nuestra confianza en la Constitución de este país o de ningún otro país. Nuestra esperanza debe descansar única y exclusivamente en Dios y en la sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Resumen. La segunda bestia, la tribulación de este mundo, la vimos en el versículo del 13 al 17. El versículo 11 nos habló acerca de cómo era esta bestia, nos decía su origen, que salía de la tierra, dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Y el punto es que, aunque esta bestia luce como un cordero, en realidad es satánica. Dijimos también en el versículo 14 que esta, contrario a la primera bestia, esta segunda bestia, la primera opera en base al poder bruto, la opresión. Esta opera utilizando el engaño. Dice que hace una imagen, tiene mucho éxito engañando a los habitantes de la tierra para que adoren a esa bestia, todo el mundo, a excepción del pueblo de Dios, adora a esa bestia. Versículo 6 y 7 nos dice que sella a los sella, le pone un sello a los adoradores de la bestia con el nombre, el número de la bestia, y que nadie puede comprar o vender a menos que tenga ese número. El punto que queríamos hacer, que hay una diferencia entre una bestia y la otra, marcada. Aunque son aliados, hay una diferencia entre el uno y el otro. Una opera por la fuerza, otra opera, la segunda, por medio de la persuasión, por medio de señales de poder como milagros, ofreciendo acceso a poder, porque ya reclama tener monopolio sobre el poder, y también manipula o persuade por medio de acceso a beneficios económicos. Dijimos en las notas suyas que la segunda bestia representaba la religión falsa expresada por la religión aliada con el Estado, la religión del animismo, la religión pseudo-cristiana y la religión del secularismo. Un poco más adelante en este libro, la segunda bestia es identificada como el falso profeta, y con eso en mente dijimos, ¿verdad? A ver, más de una vez, que Satanás no tiene ningún problema con la religión, tiene problemas con usar ninguna religión para lograr su propósito. E identificamos estas cuatro expresiones de esa religión: animismo, religiones pseudo-cristianas, la religión del secularismo. Y concluimos diciendo que la segunda bestia representa cualquier tipo de religión o filosofía que trata de persuadir al ser humano para que por su propio beneficio se torne a cualquier cosa, cualquier expresión religiosa, filosófica, pensamiento, cualquier cosa que no sea el Dios de la Biblia. Y hasta ahí fue que llegamos la vez pasada, si no me equivoco. Así que la existencia de esta segunda bestia nos recuerda, entre otras cosas, primero, que esta segunda bestia engaña, persuade, persuasión, engatusa, es una palabra que se usaba mucho en Puerto Rico antes, lo engatusaron.
una bestia es experta engatusando, ¿right? Y lo hace por medio de maestros que parecen ser amigos, pero que hablan como enemigos. ¿Por qué razón? Porque al hablar, parecen ser amigos, pero hablan como enemigos porque lo que hacen es que estimulan a la idolatría. Y al hacerlo, destruyen la vida de mucha gente inocente. Vimos que la primera bestia se dice que tiene una herida mortal que ha sido sanada. En otras palabras, como si esa bestia hubiese muerto y regresado a la vida. Y dijimos que era tratando de imitar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 11 dice, hablando de esa bestia, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Yo creo que mencioné, si no me equivoco, que en el libro de Apocalipsis en 29 ocasiones la palabra cordero es utilizada y 28 veces es utilizada con referencia al Señor Jesucristo. En una ocasión no es utilizada con referencia al Señor Jesucristo y es en esta ocasión. La única vez que no se refiere a Cristo es en este versículo 11, donde la segunda bestia separa. Escuche, importante. Porque esta segunda bestia, nuevamente, representa la religión falsa. Y nos dice en el versículo 11 que se parece a un cordero en su esfuerzo de tratar de copiar al Señor Jesucristo. El pasaje nos dice que esta segunda bestia, escuchen que es importante, es capaz de realizar señales, prodigios, milagros, provocan que mucha gente sea atraída a la primera bestia. Así que vemos al dragón, la primera y la segunda bestia, trabajando en conjunto, en armonía, en un esfuerzo estratégico, uno se apoya al otro para engañar al ser humano. La segunda bestia no impone, no oprime, persuade subliminalmente. Luce como si lo que estuviese haciendo fuese correcto y beneficioso, pero fríamente calculado como el chapulín colorado, está conduciendo el mundo a la idolatría y a la mundanidad, a la inmoralidad, si usted quiere. Antes de entrar a la última parte de la enseñanza, para que podamos tomar la cena del Señor, vale la pena volver a señalar que muchas personas entienden que la primera bestia, otra vez, se refiere a un gobierno anticristiano y que la segunda bestia representa un sistema religioso, otra vez, sistema económico y social asociado con el gobierno de esta primera bestia que es anticristiana. Ahora, vuelvo a repetir que la forma, por lo menos en este momento de mi vida, que pues me encuentro enseñando el libro de Apocalipsis, la razón por la cual me he aventurado a hacerlo con paz y tranquilidad en mi corazón, porque he podido darme cuenta que la forma en que yo trataba de interpretar anteriormente el libro de Apocalipsis no me conducía a ningún lugar, porque lo trataba de entender nuevamente cronológicamente. Ahora, al darme cuenta que no puede ser de esa forma, que tiene que ser cíclicamente, porque muchos de estos eventos se repiten y vuelven a repetirse, vuelven a repetirse, vuelven a repetirse, pues con eso en mente, ¿verdad? Sabes que no. Al considerar esta segunda bestia que representa un gobierno anticristiano, un sistema religioso, un sistema económico y social, tú ves a través de la historia, tú ves la repetición de ese fenómeno. Por ejemplo, en tiempos de la iglesia primitiva, al comienzo de la iglesia, ¿cuál era el imperio político que dominaba? ¿Un poquito más fuerte? Romano, el imperio romano. Ese imperio romano estaba rodeado, ¿verdad?, de un sistema económico, social y religioso que, entre otras cosas, apoyaba, entre otras cosas, muchas veces mandaba, exigía la adoración del César como Dios. Eso es del conocimiento público, solo
Cualquiera que sea un poquito de historia sabe que eso es de esa forma. Al comienzo de la enseñanza, cuando estábamos estableciendo el fundamento de este estudio, ¿se acuerdan? De paso, en las cartas a la iglesia también se ve este fenómeno. Mencionamos que en aquel momento histórico, para poder tener éxito en alguna empresa comercial, era necesario ser miembro de un gremio, una unión, si usted quiere, en el día de hoy. Y era necesario religiosamente asistir a unos festivales que se realizaban donde la comida era ofrecida a los dioses y donde la adoración al emperador se realizaba. Era necesario. Tiene un negocio, quiere echarlo para adelante, pues para poder echar para adelante necesita ser parte de este gremio. Y hay unas reuniones donde tiene que participar y en esas reuniones se realizan este tipo de actividades donde se practicaba la adoración y donde se proclamaba el César como Dios. Y cuando leímos la carta a las iglesias nos dimos cuenta que dentro de las iglesias se habían infiltrado maestros que decían que no había problema con la práctica de esas cosas. So that's very clear. En esencia, entraron gente adentro de la iglesia que le decían, hermano, si para ganar dinero hay que adorar a otros dioses, si para ganar dinero y echar para adelante en tu empresa hay que inclinarse delante del César, hágalo, no hay problema. Y a través de la historia, esos patrones se repiten. Y en el día de hoy no es una excepción. En el día de hoy, en todos los lugares del mundo, existen religiones falsas. Y aquí también. Existen sectas, existen gobiernos seculares. Y es sumamente común, muy común, ver, escuchar cómo estas personas adoran lo que se conoce como éxito como un Dios. El éxito se adora como un Dios. El dinero, lo material, es percibido y buscado como la clave de la satisfacción. Cíclico, se repite. Y en la medida que se aproxime el regreso de nuestro Señor, esas prácticas se van a agudecer, van a incrementar, se van a complicar más y más. Ahora, una cosa que podemos ver aquí es sumamente clara. Cuando nosotros consideramos el asunto del engaño de Satanás por medio de la primera y de la segunda bestia, Satanás siempre va a intentar matar a todos los que le rechazan. Versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la bestia para que la imagen hablara e hiciese matar ¿a quién? A todo aquel que no la adorara. Así que los creyentes en cualquier momento de la historia, pasada, presente o futura, que rehusan adorar a los ídolos de este mundo, siempre van a tener que pagar un precio. Si tú decides que el éxito no es un Dios, no es lo máximo, no es lo supremo, vas a tener que pagar un precio. Si tú decides que el dinero no es la clave para la satisfacción, vas a tener que pagar un precio. En otras palabras, que la vida nunca va a ser fácil para las personas, los cristianos que luchan contra la idolatría de este mundo. Otra cosa que vimos, que Satanás va a intentar matar a los que le rechacen y también que él va a marcar a todos los que le siguen. Los que le siguen a él los va a identificar, y es la última parte de la enseñanza, número 3, venciendo la tribulación de este mundo. Versículos 8 y 10 y 18 de Apocalipsis capítulo 13, dice de esta forma, y lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
como hemos dicho tantas veces y volvemos a repetir y seguiremos repitiendo, cuando lea la Escritura, deténgase, utilice su entendimiento, mire lo que está leyendo, mire lo que la Escritura dice. Dice que lo adoraron, esa imagen de la bestia, todos los habitantes de la tierra, todos son, pero en este caso, todos no son todos, porque son todos cuyos nombres no estaban escritos desde el momento en que profesaron a Cristo como Salvador, desde el momento en que levantaron la mano en un servicio, desde el momento en que pasaron al frente. ¿Sí o no? No, right? Sí. Lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Cómo? Pues es número de hombre. Punto. Pausa. Silencio. Y su número es ¿qué? Así que, en conclusión, vamos a ver esto. Apocalipsis 13 nos muestra a Satanás, sus aliados, que son dos bestias, atemorizando al mundo, y por eso muchos le siguen, porque son poderosos, ¿right? Por eso muchos le siguen. Versículos 8 y 10, 18, que acabo de leer, ahí vemos a Juan sugiriendo al menos 3 cosas que tú y yo podemos hacer para vencer la tribulación en este mundo. Ante la realidad de estas bestias, que nuevamente, ¿sabes? Cíclicamente, a través de la historia, han estado presentes en formas de poder político mundial, que expresa su opresión del Estado, facilita y justifica la persecución del pueblo de Dios, expresado, representado por una religión falsa, aliada con el Estado, animista, pseudo-cristiana, secular. Ante la realidad de estas bestias, de estas dos verdades, Jesucristo nos llama a nosotros, a través del apóstol Juan, a tener fe y a perseverar. Nuevamente, vivimos en un mundo físico, pero hay una existencia de un mundo espiritual, el cual tú y yo no podemos ver, pero el hecho de que no lo podemos ver no lo hace menos real. Está ahí la palabra de Dios en la cual tú y yo hemos confiado para reconocer quiénes somos. Somos producto de la evolución, somos producto del Big Bang Theory. Dios, con sus manos creadoras, nos hizo, nos diseñó en el vientre de nuestra madre. Desde antes de la fundación del tiempo tenía un plan, un propósito para nosotros. Ese Dios todopoderoso, ese creador que sostiene el universo, soberano, decide intervenir en la historia del hombre, encarnarse en la persona de su Hijo perfecto, Dios hecho hombre, Señor Jesucristo, conforme al plan de Dios, vive una vida de perfección, tentado en todas las formas, obediente totalmente a la ley de Dios, llena todas las exigencias de Dios para poder ejecutar la redención del ser humano, tuya y mía, cumple con el plan de Dios, muere en el lugar de nosotros, paga el precio de nuestros pecados, separado de Dios, pero resucita victorioso sobre la muerte y el pecado. Y los que hemos creído en Cristo, por lo que dice la Escritura, hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra esperanza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, como la razón por la cual, el medio por el cual nosotros podemos
tener esa relación de padre e hijo con este Padre Celestial. Ahora somos adoptados, ahora somos parte de la familia, ahora podemos decir Abba Padre. Ahora, no debemos preocuparnos por las cosas de este mundo, porque Él se va a preocupar por nosotros y a proveer por nosotros. Pero si hubiese una cosa por la cual no deberíamos preocuparnos, es con relación a nuestro destino eterno, que va a pasar el día de nuestra muerte. Porque en Cristo tenemos vida eterna, amén. Y nadie nos puede separar de la mano de Dios. Nosotros hemos creído todas estas cosas. Y muchos de nosotros, fíjate acá, muchos de nosotros alabamos a Dios. Muchos de nosotros le cantamos a Dios. Y muchos de nosotros enseñamos la palabra de Dios. Y muchos de nosotros le predicamos a un montón de personas. Inconverso o no converso, padre, hijo, sirviendo al Señor, no sirviendo al Señor. Sacamos la palabra de Dios, citamos la porción bíblica, decimos lo que Dios dice, reclamamos que este libro, lo que dice este libro, es la corte final de arbitraje para los asuntos de los no amados hijos míos. Estas cosas el mundo las dice, pero eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Como es contrario a la palabra que Dios dice, es incorrecto. Nosotros creemos que este libro es inspirado. No adoramos este libro, pero adoramos el Dios que inspiró este libro. Amén. Este libro nos habla a nosotros de la realidad de un mundo espiritual. Y en cierto sentido, la mayor parte de nosotros vivimos como ateos prácticos. Porque sí, la Biblia, yo creo que la Biblia dice, ¿no? Pero en nuestro diario vivir, en nuestra práctica, vivimos como si no creyéramos nada de eso. No tiene ninguna relevancia en mi vida. El mundo es el más listo, el más que tenga es el que va a ganar. We live like that. Hay una realidad espiritual, es un mundo espiritual. Tú y yo no lo vemos, pero eso no lo hace menos real, es real. Y la palabra nos habla de batallas que se realizan aún en este momento. Y ya hemos dicho a la saciedad que Satanás es nuestro enemigo. No es enemigo del inconverso. Es enemigo nuestro. Él vino a matar y a destruir y todas esas cosas, pero es enemigo nuestro y Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para engañarnos. Una de las formas en que nos engaña es haciéndonos pensar que esta cuestión espiritual no tiene relevancia en nuestra vida. Y muchas veces esta distorsión que hay en medio nuestro con relación a la palabra de Dios, a la enseñanza bíblica, muchas veces utiliza la comercialización de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Y el asunto que nos preocupa en este día, que nos ha preocupado por los últimos meses, en los últimos 2 domingos, este asunto del Apocalipsis, este asunto de la bestia, este asunto del número del 666, este asunto del anticristo. Dígame si es o no cierto que es una de las cosas que más ha sido comercializada en el día de hoy, en esos últimos 20, 30, 40, 50 años. ¿Qué cantidad de libros? ¿Qué cantidad de películas? ¿Sí o no? Y a algunos de nosotros no se nos ocurre pensar que Él está detrás de todo esto con la finalidad de lograr su propósito, que es engañarnos. Y hay una gran porción de los que se autodenominan como cristianos que they have fallen that, han creído ese engaño. El problema es que tenemos una memoria bien corta. Orábamos en esta mañana para que Dios fortaleciese su iglesia en todos los lugares del mundo, sus siervos, sus siervas, para que contendiesen por la fe, por la pureza del Evangelio.
al final del milenio pasado. No nos acordamos de eso. Y2K, you remember that? ¿Qué cantidad de libros? Millones de libros. De series, de videos, de cuantas cosas te puedas imaginar. En la mayor parte de los canales cristianos, el TVN, el Enlace, perdóname, and we follow that. When I say we, yo no me encuentro muchos de ustedes tampoco, pero la inmensa mayoría del pueblo cristiano fueron engañados. Amén. Si lo que queremos decir es que Satanás está en las mismas, siempre ha estado en las mismas, quiere engañar. La palabra es bien clara, aunque el contexto es distinto, la escritura dice bien claro, que el pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Porque mi pueblo no ejercita el entendimiento. Porque mi pueblo no entiende que Dios espera que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad de discernir. We're called to discern. God expects us to discern. En el libro de Hechos, a los cristianos que la mejor recomendación del Espíritu Santo a través del escritor de Hechos, Lucas, siervo de Pablo, es para los cristianos de Berea. Porque los cristianos de Berea eran gente que discernían. Y viniese quien viniese, they will go to the scripture a probar si lo que decía era correcto. Amén. En este momento estamos en esa lucha espiritual. Satanás continúa luchando contra la iglesia con el propósito de engañarla, sino declararla inoperante por medio de hacernos tropezar. So we need to know. Tenemos que saber con quién. Por eso es que el llamado es a discernir, a ejercitar nuestro entendimiento. Así que ante la realidad de estas dos bestias, Juan nos da un llamado a tener fe y a perseverar. Son tres cosas nada más que quiero que escriban. Y hermano Juan, just be ready cuando yo te diga para que le avise a Pastor William y a Pastor Marcelo, ¿ok? Escriba primeramente esto. Vencemos la tribulación por medio de la fe. Vencemos la tribulación. Cristo dijo, en este mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción, tribulación, part of our life. Y si a alguno de nosotros se nos ocurre finalmente empezar a tomar a Dios en serio y a determinarnos en privado y en público vivir conforme a la voluntad de Dios, la Escritura dice que todas las personas que deciden hacer eso, todos los cristianos que dicen hacer eso, van a experimentar persecución, aflicción, sufrimiento en su vida. Amén. Asumiendo de que todos queremos obedecer a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, y asumiendo que lo que Cristo dijo es la verdad, en este mundo vamos a tener tribulación, pues es bueno entender, ok, tranquilos, confíen porque yo vencí el mundo, pero ¿cómo nosotros podemos vencer esta tribulación? Lo podemos hacer por medio de la fe. Pregunta. ¿Por qué confiar y tener fe cuando las poderosas bestias oprimen cristianos? ¿Por qué confiar y tener fe cuando en el día de hoy, by the way, this is something que como pastor, como siervo de Dios, it haunts me, está ahí, es que cada semana está ahí, ante la situación que veo, personas que profesaban ser cristianos y de momento otra vez viviendo una vida contraria, renegando todos los escándalos, otros things, ¿sabes? Uno se pregunta, ¿por qué seguir confiando? ¿Por qué tener fe cuando estas dos bestias continúan oprimiendo a los cristianos? Cuando cientos de miles de cristianos son seducidos, son engañados, engatusados, como dije, son sacados. ¿Por qué seguir para adelante? ¿Por qué seguir sentándome, hablando
enseñando lo que la palabra dice, compartiendo de uno en uno a esta pareja, a esta otra, que dicen yo que le quiero ayuda, quiero ver cómo Dios dice que yo puedo vivir una vida cristiana, ser una mujer cristiana, ser una esposa cristiana, ser un padre cristiano, tener un hogar cristiano, criar mis hijos de una forma que sea conforme. ¿Por qué seguir cuando constantemente vemos cristianos, familias, líderes seducidos, engañados, engatusados, sonsacados? ¿Por qué seguir cuando muchas veces escuchas, porque es contigo la cosa? Cuando todo parece que se ha perdido, ¿por qué seguir? Porque Dios está en control. Amén. Miércoles terminamos, ¿te acuerdas que me puse un poquito emocional contándole, ¿sabes? Actuar un montón de cosas, los arrestos allá en Puerto Rico, las falsas acusaciones, como que todo eso, en un momento todo perdido. Primera plana del periódico, traficantes, esposados, 4 maleantes al lado mío. Ese recuerdo está pendiente. En ese momento la impresión era que todo se había perdido. Pero en el día de hoy, vuelvo a decirle, Dios estaba en control en aquel momento y está en control en el día de hoy. Ahora, ¿cuántos creen que Dios está en control? By the way, aquí no estamos en un concurso por popularidad. Yo creo, ¿cuántos creen? No, o sea, si creemos o no creemos, eso no cambia absolutamente nada. Él está en control. Porque Dios está en control, tenemos fe en sus notas, en la soberanía de Dios. Ahora, en esta porción bíblica, escuche que le voy a decir algunas palabras que son un poquito grandes, pero maybe no son muy grandes, quizás para mí son grandes, pero quizás para ustedes son conocidas, pero en caso de que no sean familiarizados o familiarizadas, pues simplemente escuche que quizás puedo explicarlo con claridad. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es expresada en esta porción bíblica en la pasividad divina de Dios. Ahora, vemos pasividad divina en oraciones, en este contexto, con verbos pasivos, donde el autor no es mencionado. Luis le dio a la pelota. ¿Quién le dio la pelota? Luis. La pelota fue golpeada. La pelota fue golpeada, pero ¿quién la golpeó? We don't know, right? Okay. Ya. Versículo 5, mira lo que dice, ¿sabes? Otra vez, Dios está en control, y porque Dios está en control, we know that tenemos fe en la soberanía de Dios. Y fe se traduce como confianza. Dios está en control. Yo no entiendo, pero Dios está en control. Dios tiene la sartén agarrada por el mango. Hace un momento yo dije algo y uno de ustedes dijo que no se cae ninguna hoja de un árbol. No sé si fue aquí o en la clase, pero dice, Dios es soberano sobre todas las cosas. Versículo 5 dice, y que se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Quién le dio autoridad? Dios, gracias. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién se lo permitió? Dios. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién se lo permitió? Dios. Así que la pasividad divina demuestra que Dios está en control, aún sobre nuestros peores enemigos. Segundo, Dios está en control y por eso tenemos fe
Porque el tiempo de la bestia es limitado. El tiempo que va a ejercer su poder y su dominio y su trabajo feo en la vida de las civilizaciones, pero mi vida particular también individual. Versículo 5 dice, también se le dio boca, que hablará arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. En otras palabras, 3 años y medio. En otras palabras, 100 o 1200 días. Ahora, sabemos que este número es simbólico, claro está, y también sabemos que estas bestias y sus expresiones han existido por espacio casi de 2000 años, posiblemente más. Pero aún así, lo que vemos aquí, lo que la Escritura nos enseña, es que el tiempo de la bestia para hacer su trabajo es limitado. Amén. Eso es lo que esos números, 3 años y medio, 42 meses, 1200, lo que el simbolismo es ese, es que hay un límite. Es que su ventana de operación va a concluir. ¿Vale? La otra cosa que podemos decir es que porque Dios está en control, tenemos fe, porque Dios controla el origen de las bestias, de donde salen. Sea la expresión del poder del Estado, Dios lo controla. Sea la expresión de una religión falsa, Dios lo controla. Las dos bestias surgen una del mar y otra surge de la tierra. En el capítulo anterior, recuerda que leí al comienzo, capítulo 12, 13 y 14, juntitos. En el capítulo 10 y 12. Versículos 1 y 2 dice, y dice desde el cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Apocalipsis 10, 1, 2, si quieres escribirlo por ahí. Su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito, ¿se acuerda? El librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esa frase, pie derecho sobre el mar, pie izquierdo sobre la tierra, implica el control de Dios sobre todo lo que está en la tierra y sobre todo lo que está en el mar. Y la aplicación es que nada sale de la tierra, que nada sale del mar sin la autorización de Dios. Hablábamos el miércoles de cada soberanía de Dios, como Dios pone gobiernos, quita gobiernos, Dios hace lo que Él quiere hacer. Segundo, tenemos fe porque el número limitado de personas adorarán a la bestia. La bestia va a ser adorada, pero va a ser por un número limitado de personas. Van a ser esos cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así que muchas personas le van a seguir el juego a la bestia, van a adorar a la bestia, pero los escogidos de Dios, ahí entramos, nosotros son misterios, ¿sabes? Otra vez, ¿sabes? Eso es lo que la Escritura dice. Y tú dices, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. What you want to do with that? Efesios capítulo 1 nos habla a nosotros, ¿no? Nuestra herencia. Miren, escogidos desde la fundación del tiempo. Y el punto nuevamente es que los escogidos de Dios jamás van a caer. Satanás nunca podrá aniquilar el pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Yes. Alguien me pregunta, ¿usted cree, pastor, en la presencia demoníaca en una casa o algo así? ¿No? Y que manifestaciones, cosas así. And I would say, of course I do. No en el nivel de Hollywood, pero of course I do. Pero inmediatamente le añado y le digo, si usted es creyente, la injerencia o la intervención o la influencia que el enemigo y sus cómplices puedan tener en la vida suya es la que usted le confiera a él. La autoridad que usted le reconozca es la que va a tener en la vida suya. Yo agradezco a Dios por haberme salvado, y agradezco a Dios por buenos maestros que me dio. Y que en ese área en particular, en la cual yo venía arrastrando, puede ser, tengo un trasfondo de santería, espiritismo, comunismo,
misticismo oriental, yoga, todas esas cuestiones fueron parte de la vida mía. Así que en mi vida yo le había hecho bastante espacio a Satanás y sus legiones para que influenciaran la vida mía. Vivo bien agradecido a Dios porque puso a estas personas delante de mí que me enseñaron, me dijeron, no, brother Edwin, no. He's real and he will try to influence your life, but the influence that he will have in your life will be determined by the authority that you acknowledge of him in your life. Y ahí comenzó la cosa. Aquí yo no te reconozco ninguna autoridad. Yo soy de Cristo. Yo estoy en Cristo. Cristo está en Dios. Así que si quieres, pues, va a tener que bregar con Él primero y con papá primero, antes de entrarme a mí. Y en todo momento reclamando la victoria de Cristo, la sangre de Cristo, la victoria que les he contado a algunos de ustedes, los viajes en África, los servicios aquellos, las expresiones demoníacas, todo ese número de cosas. La única forma que yo sabía bregar con eso era reclamando a la victoria de Jesucristo. That's the way it is, right? El punto es que para mí lo que la Escritura enseña es que los escogidos de Dios nunca van a caer. Y eso da seguridad. La seguridad que 3 muchachos hebreos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego tenían. La victoria, eso fue lo que le envió el texto en el día de ayer. Y leyó, pues sabe que estos 3 muchachos estaban totalmente convencidos de que Dios podía salvarles. Tenían duda de ninguna clase. Lo más que me gusta de la historia es que ellos dicen, by the way, y si Él en su soberanía decide que aquí es que vamos a morir y que no nos va a salvar, permíteme decirte, Nabucodonosor, que lo único que tú puedes hacer es matarnos. Y en cuanto a nosotros nos vamos a mantener fieles al Dios de toda la gracia. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos. Rey nos librará. Ay, güey, eso me dijo esta mañana que todo va junto. Y puede librarnos del horno de fuego ardiente. Punto y coma. Y después dice, y de tus manos, Rey, nos librará. O sea, así que olvídate de eso. ¿Sabes? Tú no tienes el menor chance porque Él nos va a librar de tus manos. Y si no lo hiciera, que sabemos que lo va a hacer, oh Rey, tienes que saber que no te vamos a servir a ti ni a tus dioses. Y tampoco vamos a adorar la estatua esa que has levantado. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos una guerra espiritual. Esa es la existencia mía. ¡Ey! Despierta, iglesia. Estamos en una guerra espiritual. Es real, es verdadera. Pero nosotros ganamos en Cristo Jesús. And you should build your life upon that victory. Esos muchachos estaban bien claros, ¿sabes? Nabucodonosor, tú lo que puedes hacer es matarnos, pero Dios está en control. Con sus acciones, proféticamente estaban diciendo lo que Jesucristo venció al mundo. Tú me vas a dar aflicción, pero Jesucristo ha vencido al mundo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios está en control? ¿No creen que Jesucristo ha vencido al mundo? Alright, si eso es de esa forma, entonces, mira acá, comprometer nuestra fe de forma tal que podamos salvar nuestra vida, comprometer nuestra fe de forma tal de que podamos salvar nuestro empleo, comprometer nuestra fe de forma tal que podamos salvar nuestro matrimonio, comprometer nuestra fe de forma tal que podamos salvar nuestra reputación, comprometer nuestra fe de forma tal que podamos salvar nuestra comodidad financiera, material. Hacer eso es negar el poder y la suficiencia de Cristo.
Porque Él está en control. Porque Él ha vencido el mundo. Por consiguiente, tenemos que poner fe en Dios, porque Dios está en control. Juan escribe en Primera de Juan esto. Y este es el espíritu anticristo. Nuevamente, anticristo, la primera bestia, la segunda bestia, esa actividad pagana, malsana, impía, como tú lo quieras decir, ¿verdad? Espíritu anticristo. Y este es Juan, Primera de Juan, escríbelo por ahí en un lado. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, ¿cuántos son hijos de Dios? Hijitos, vosotros sois de Dios. Repita conmigo: yo soy de Dios. Vosotros sois de Dios. Y dice: y los habéis vencido. No es que los van a vencer, es que los habéis vencido. ¿Cómo es que los habéis vencido? Sí, ya lo venciste. ¿Por qué razón? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Con entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Así que lo primero es, nuevamente, que vencemos la tribulación por medio de la fe, y también vencemos la tribulación al perseverar. Versículo 10. Si alguno lleva, esto es interesante lo que dice, no es muy complicado, después que tú lo lees. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. De primera intención es un poquito complicado, por consiguiente, necesario el que estudia la Biblia, hacer su homework, ir a los idiomas original y ver cómo fue escrito, qué es lo que quiere decir, porque de primera intención es medio confuso. En el versículo 10, lo que vemos es un llamado, amados, a perseverar y a tener fe. Es un llamado a la perseverancia y a la fe de los santos. ¿Por qué es un llamado a la ¿por qué no? Tienen que perseverar. En esto, tienen que perseverar, brother. En esto tienen que tener fe, tienen que seguir confiando en Dios. Vas para Cuba. Vas con chavo. Vas a servirle a Cristo. Tienes que perseverar en esto. Tienes que tener fe en esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué ser tan enfático? Por esto. Porque la persecución de la iglesia es algo seguro. La exhortación es esa. Hay que perseverar. Hay que tener fe, hay que confiar en Dios. Versículo 10. Cuando dice: si alguno lleva cautividad está hablando de prisión. En esencia, lo que está diciendo, a los que deben ir presos, ¿sabes qué va a pasar? Se los van a llevar presos. A los que deben morir al filo de espada, ¿saben qué va a pasar? Al filo de la espada los van a matar. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. Una versión dice: quien deba ir a la cárcel, cautividad, a la cárcel será llevado. Quien deba morir por la espada, a filo de espada, morirá. Esto significa que el pueblo debe aprender a soportar los sufrimientos, que es perseverar. Y debe seguir confiando en Dios, que es fe. No es nada nuevo. Jesucristo, Mateo capítulo 13, versículo 23, Marcos, mejor dicho, dice: advierte acerca de la dificultad que le esperaba a la iglesia. Por lo tanto, Cristo dice: hey, no debes sorprenderte cuando experimentes persecución, dificultad en la vida tuya. Marcos 13, 23 dice: pero vosotros tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano.
¿Sabes? Va, donde quiera que tú vayas, a los que llamó, contrario al evangelismo fácil, cultural, del día de hoy, donde venga Cristo y tú verás con todo va a estar bien chévere, el llamado a Jesucristo no era de esa forma. Venga a mí y asegúrate que cuando vayas a algún lugar en nombre mío, la gente no te va a estar recibiendo, el cristianito llegó, el ungido, no. Cuando tú vayas en nombre mío, te van a perseguir. Porque si a mí me persiguieron, a ti te van a perseguir también. Si que Cristo advierte acerca de la dificultad que nos espera. Versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Versículo 11 del capítulo 12 nos dice algo que necesitamos tener presente en nuestra mente 24/7. El versículo 11 del capítulo 12 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Lo han vencido. Lo han vencido. Por lo tanto, debemos esperar pruebas. Por lo tanto, debemos esperar dificultades. Mientras perseveramos confiando en el Señor. Mientras nos mantenemos firmes, fieles, leales, nos comprometemos nuestra fe, nuestra vida cristiana, para salvar nuestro empleo, para salvar una relación, para salvar nuestra reputación, para salvar mi comodidad económica, mi seguridad económica. No ¿Sabes por qué? ¿Sabes que no? Lo que está diciendo es que esas pruebas van a venir, esas dificultades van a venir, pero nosotros necesitamos mantenernos perseverantes. Por eso es que te digo que es un llamado a perseverar y a ejercer nuestra fe. La visión de Daniel 7 es la base de lo que hemos estudiado. Esas dos bestias, eso fue lo que hablamos el primer domingo, a saciedad, y no sé, infinidad de pasajes bíblicos, y el punto era que la base para esta porción del Apocalipsis 13 era Daniel 7. Y no solamente nos habla del poder de la bestia, Daniel 7, sino también nos habla del triunfo del pueblo de Dios. Daniel 7:27 dice, y el reino y el poder y la gloria de todos los reinos de los cielos serán dadas al pueblo del Dios Altísimo. Así que no importa lo oscuro, escucha hermano, escucha hermana, no importa, ahora está oscuro, no importa lo difícil que la cosa se ponga, eventualmente, tarde o temprano, la realización de, por ejemplo, Apocalipsis 11:15 se aproxima cuando los reinos del mundo han venido a ser, van a ser definitivamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la última cosa es que vencemos la tribulación por medio de la fe, vencemos la tribulación al perseverar. Escriba esto que es una de las importantes. Vencemos la tribulación cuando discernimos. Cuando discernimos, vencemos la tribulación. En este mundo vamos a tener tribulación. Todo aquel que quiera vivir conforme a la voluntad de Dios va a tener tribulación. Hay tribulación, vamos a tener tribulación. Tribulación va a ser parte de nuestra vida. Y nosotros vamos a poder vencer esa tribulación cuando discernimos. Versículo 16 nos dice que todos los habitantes de la tierra van a ser marcados con el número de la primera bestia. Lo leímos hace un momento. Versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 18, que es el último versículo en este capítulo, vemos con claridad un llamado al discernimiento. De poder leer un pasaje como este y no intimidarme y no preocuparme de si voy a decir o no voy a decir lo correcto. Hoy puedo hablar sobre este versículo 18 de Apocalipsis 13 con absoluta tranquilidad en mi corazón. Aquí lo que vemos es un llamado al discernimiento, amados. Es un llamado al discernimiento. Versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, discernimiento, casi sinónimo. El que tiene entendimiento
cuente el número de la bestia. Pues, ¿el número de qué? El número del hombre. Punto. Y su número, ¿qué número de hombre? Es 666. Llamado el discernimiento. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento no es el número de la bestia, pues el número de hombre. Su número es 666. Aquí hay sabiduría. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número de la bestia. El número de la bestia es un número de hombre. Ese número es 666. Aquí hay sabiduría, aquí se verá la sabiduría. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia. Pues, la bestia, el número del ser humano, 666. Levante, todo aquel que tenga una Biblia, levántela en este momento. Bájala. Bien. Voy a bajar. That is good? All the time? La saciedad. Hemos repetido. No del pastor a la congregación, sino del pastor al pastor, del pastor Marcel al pastor Marcel, del pastor Willy al pastor Willy, a nosotros mismos. El hecho de que Dios hable constantemente no quiere decir que todo el mundo lo va a escuchar. Amén. Para que tú y yo podamos escuchar a Dios, hay unas cosas que tienen que realizarse en nosotros. Nuestra mente tiene que haber abandonado todo tipo de conversación. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Digamos pecado en nuestro corazón, poco probable que estemos a Dios. Y sobre todas las cosas, necesitamos tener una actitud de humildad, que consiste en tener la disposición de obedecer de antemano lo que Dios me vaya a decir. Persona que no tiene esa actitud no escucha a Dios, venga quien venga a predicar. Escucha ahora. Desde el comienzo de esta serie de enseñanzas pasamos 2 semanas hablando acerca de los retos, de las dificultades, de la necesidad que teníamos de tomar en consideración un sinnúmero de cosas para poder hacer una interpretación correcta del libro. Una de las cosas que dijimos es que el libro no fue escrito, contrario a las prácticas del día de hoy, para satisfacer la curiosidad intelectual o teológica o doctrinal de nadie. Vamos a averiguar quién es la bestia, vamos a averiguar cuál es el que es el anticristo, vamos a averiguar cuántos sellos son, cuántos son. No, el libro no fue escrito para eso. Fue escrito para dar aliento, para fortalecer, para contribuir a la perseveración y la fe de la iglesia primitiva y a través de la historia y la iglesia que va a preceder el regreso del Señor Jesucristo. La iglesia a través de todos los tiempos. Y entre las cosas que dijimos, que mencionamos al comienzo, hoy fue que el libro de Apocalipsis fue escrito para ser leído oralmente, en alta voz, en la congregación.
Levantaron la Biblia simplemente para recordarle que en el tiempo en que este libro se escribió, nadie tenía Biblia cuando iba a la iglesia. Y Dios te bendiga. Y yo no puedo ser automático, pero me atrevería a decir que nadie tenía todos los libros que tenemos hoy en la Biblia de nosotros. Algunas iglesias tenían tales libros, otras iglesias tenían estos libros, y esos libros se rotaban de congregación en congregación. That's the way it works. So, que cuando se estudiaba el libro de Apocalipsis, lo que se hacía era leer en voz alta el contenido del libro delante de la congregación. Lea el principio de Apocalipsis, ¿se acuerda? Bienaventurado todo aquel que oye. ¿Right? Lee, oye. Pues hace un momento le dije que me siento bien tranquilo, no tengo la presión por ningún lado, estoy bien feliz, porque lo que les puedo decir lo digo con una conciencia, con paz totalmente dentro de mi corazón. Así que, importante recordar que el libro de Apocalipsis fue escrito para ser leído en alta voz. Por lo tanto, el que leía en alta voz estaba haciendo un llamado al discernimiento. El que leía en alta voz que decía, aquí hay sabiduría, aquí se verá la sabiduría, en esto consiste la sabiduría. Eso es un llamado al discernimiento. El que tiene entendimiento, el que entienda. Así que el que lee en alta voz está diciendo a la gente, piensen. Ha dicho todo esto, ha dicho todo el capítulo 13, ha leído todo eso. Ahora llega el versículo 18. Y en esencia lo que está diciendo es, piensen, disciernan, ejerciten su entendimiento. ¿Cuál es el número apropiado como símbolo para los cómplices de Satanás? ¿Cuál es el número que mejor ilustra al hombre en su supuesta gloria? ¿Hay alguien que está leyendo eso? ¿Alguien está leyendo? ¿Alguien está diciendo? Aquí hay sabiduría. En esto se verá la sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. Aquí se va a ver si hay sabiduría. Piensa, hermano, discierna, ejercita su entendimiento. Pausa. Enigma. Rompecabezas. ¿Cuál será el número de la bestia? Número de hombre. Pausa. El enigma duró o dura el tiempo de la pausa del que está leyendo. Porque inmediatamente dice, el número de la bestia, el número de ser humano, 666. Mientras los que escuchaban pensaban, bueno, ¿cuál es el número que mejor ilustra al hombre en su propia gloria? ¿Cuál es el número apropiado como símbolo? Porque nuevamente, cuando comenzamos este estudio, tuvimos 2 semanas, casi 3 semanas, hablando sobre todos estos símbolos, todos estos números, el significado, cómo bregar con ellos. Bueno, ¿cuál es el número que mejor ilustra al hombre en su supuesta gloria? ¿Cuál es el número que mejor ilustra, pone como símbolo de estos cómplices de Satanás? Pausa. Mientras piensen, disciernan,
ejerciten su entendimiento, y mientras ellos hacían eso, mientras pensaban, discernían, ejercitaban su entendimiento, ese enigma estaba en el aire. Entonces el lector les daba el número que mejor aplica como símbolo de los cómplices de Satanás es el 666. El número que mejor ilustra el hombre en su supuesta gloria es el 666. Simple. Pero ¿y por qué 666? ¿Por qué ese es el número apropiado para la bestia? Pues, bíblicamente hablando, el número 7 es el número de la perfección. Es el número que por ende aplica ¿a quién? A Dios. El número 6 es el número de la que implica imperfección. Por ende, es el número del hombre. Romans 6:23 says, for all have sinned, come short of the glory of God. Todos han pecado. Se quedan cortos, están destituidos de la gloria de Dios. El punto es este, con toda la tranquilidad de mi corazón. 666 no es un código secreto para una persona en particular. It is not. Simplemente es un número que representa a través de la historia al ser humano sin Dios. Es un número que representa al ser humano esclavizado a la Trinidad profana esta. Sobre todo un número que representa todo lo imperfecto, aunque parezca poderoso. Así que la aplicación práctica para nosotros es la misma que se le soltó a la iglesia primitiva. Iglesia, despierta, discierne, piensa, ejercita tu entendimiento, discierne entre el 666, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que las dos bestias y Satanás tratan de copiar, o parodiar, o ridiculizar? ¿La divina qué? Trinidad. Discierne entre el 666, discierne entre el 777, by the way, ven acá todo el mundo, acá, está entrando, tranquilo, está bien. El 777 es Padre, Hijo y Espíritu Santo. I just, it's not there, but it's like that. Okay. 666, Satanás, la primera bestia, la segunda bestia. Ahora, necesitamos discernir entre una cosa y otra. Necesitamos, ven acá, por favor, necesitamos rehusar la atracción del pseudo poder del Estado que simboliza la primera bestia. Fíjense que no dije el poder del Estado, pseudo poder, porque el poder está en la mano de quién? De Dios. Necesitamos rehusar la atracción o la belleza de la falsa religión, con sus señales, con sus prodigios, con su prosperidad, con sus promesas de salud eterna, y todo ese número de cosas. Necesitamos evitar confundir el cristianismo cultural, miren acá, con la adoración a Dios. Y si alguno en este momento todavía no entiende qué es eso del cristianismo cultural, please, háblame, dame una bonita, yo te llamo, voy a tu casa, me siento contigo. Porque la mayor parte de lo que se hace en las iglesias en el día de hoy es cristianismo cultural. Necesitamos no dejarnos engañar por las imitaciones falsas de Dios y de Cristo. Y sobre todo necesitamos
agarrarnos fuertemente a la fiel palabra de Dios. Para nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, la cuestión del estado opresivo no importa, pero otros que han estado viviendo bajo estados opresivos ven la relevancia de esto. Y mi exhortación es para esos que entiendan, que recuerden que el estado opresivo, con todas sus amenazas y con todos sus atropellos, lo único que puede hacer es lo que Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor. Lo único que tú puedes hacer es matar a este cuerpo. Y by the way, cualquier régimen opresor, lo que va a durar son unas décadas o algunos años, lo que sea. Y recordar que la religión falsa que hay tanto alrededor nuestro, don't believe me, no me crea a mí. Lea la escritura, apunte por ahí. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 6. Go home and read that. Go home and read that. Ve a tu casa y lee eso. Así que recuerda que toda esta religión falsa que hay en nuestro... Acuérdense, la religión falsa era simbolizada por la segunda bestia, ¿se acuerdan? Y esa segunda bestia podía hacer todas las clases de milagros. El punto que parodiaba la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y al punto que hacía que la imagen que le sopló y le dio vida. Habla de una religión falsa nuevamente que se caracteriza por toda clase de milagros, por toda clase de señales, toda clase de prodigios, toda clase de prosperidad material. Y hay que entender que todas esas cosas, las señales, los prodigios, los milagros, la prosperidad material, solo satisfacen temporalmente. Tenemos que recordar que Jesucristo reina ahora y reina para siempre. Y que nosotros, su pueblo, eventualmente vamos a reinar con Él. Y que nosotros estamos aquí como peregrinos y ¿qué? Y extranjeros. Que nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no somos de este mundo. No hagas raíces aquí. No dejes de estar pensando en esto aquí. Si es de Cristo. Todas estas cosas, el domingo pasado, el anterior y que hemos hablado de la escritura de Dios, de la palabra de Dios, Dios las ha compartido con nosotros con el propósito de que en Cristo tengamos paz. No importa lo oscuro que esté la situación, no importa la adversidad, no importa el ataque, no importa la tribulación, no importa lo que sea. Cristo mismo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, en esa relación personal de entrega, de yo Salvador, yo Señor, yo tu pastor, yo guiando, tú siguiendo, yo suficiente, en mí tengas paz. En este mundo las cosas van a ser difíciles. En este mundo, mientras más quieras servirme a mí, más aflicción vas a tener. Pero confía, ve, persevera. ¿Por qué razón? Porque yo he vencido al mundo. Así, gracias, hermano. Así que podemos decir, Jesucristo ha vencido al mundo. No es que va a vencer, es que ha vencido al mundo. Y nuevamente, como el hermano dijo, en Cristo somos más que vencedores. No que un día vamos a hacer, es que somos, en este momento somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y como en Cristo somos más que vencedores, y como Cristo ha vencido el mundo, por eso es que, escucha, mira para acá, por favor, abre tu corazón, por lo menos que eso te entre, y que eso se te quede en la cabeza, y que en eso medites en los próximos días.
Como Cristo venció al mundo, por eso es que Dios nos llama a discernir. Por eso es que Dios nos llama a perseverar en la fe. Cristo venció ya. Cristo venció al mundo. Discierne. Persevera en la fe. Todo el que discierne, todo el que persevera en la fe, aunque no tenga eso metido en la cabeza, va a terminar dando gloria a Dios. Eso es lo que esta cuestión del capítulo 13 de Apocalipsis tiene para nosotros. God is good all the time. All the time. Amen.